Bueno, pequeña reflexión. ¿Me va a creer usted? Dígame por lo menos. Pequeña reflexión que vamos a dar en este Día de Acción de Gracias. Yo me había propuesto este año orar con la Biblia, que creo que es lo mejor que usted puede hacer, orar con la Biblia. Usted está leyendo un texto bíblico y se compenetra con lo que dijo el autor y lo ora. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mis oraciones son muy para mí. Entonces, hay días que no me fue bien, hay días que sí, y me propuse leer los Salmos, todavía no lo terminé. Y estaba una mañana, porque leo en la mañana temprano, cuando usted está durmiendo, yo estoy leyendo la Biblia, muy temprano, y estaba preocupado, ¿sí? ¿Saben que la preocupación tiene que ver con ocuparse de algo antes que pase? Preocupado. Una preocupación. Generalmente la preocupación es un futuro que todavía no lo vivo, que yo me lo imagino de una manera totalmente negativa, entonces me preocupo. Yo sé que a usted no le pasó. Estaba preocupado y me puse a leer un salmo sapiencial. ¿Saben lo que es un salmo sapiencial? Los salmos son divididos de muchas maneras. Una de las maneras de medir es salmos de sabiduría. ¿Qué quiere decir? El autor describe cosas, principios que aprendió con el Señor, su camino con el Señor. No son esos salmos vino esos salmos donde se desahoga, acá los malvados, que sus dientes se pierden. ¿Escucharon algunos? ¿Leyeron cómo oro esto? Leía yo. Esto es un salmo sapiencial. ¿Sí? Si usted tiene Biblia, ábrala, si no, vea la pantalla, es difícil de ver. Salmo 112. Algunos me dicen, ¿por qué pone fondo azul y letra amarilla? Porque los que saben de neurociencia dicen que es la mejor manera para que la gente vea. No porque soy hincha de Boca. Soy hincha de Boca. Ustedes ya lo saben que no soy hincha de Boca. Pero dejé algunas palabras en blanco. ¿Sí? Y yo estaba esa mañana, no me acuerdo de qué día, que dice, aleluya, alabado sea el Señor. Primera palabra que me llamó la atención. Dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Número 2. Sus hijos prosperarán en todos lados. La descendencia de los justos será bendecida. ¿Está leyendo usted? Imagínese un preocupado leyendo esto. Ellos mismos tendrán riqueza, ahí estamos, pero dice ahí eso, y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos, pero acá subrayé versículo 5, yo lo subrayé. Todo les sale bien a los que son generosos. Y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas no serán derrotadas por los perversos, por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias. Entonces el Señor tiene buen sentido del humor. Vos estás preocupado y lees esto. ¿Y de qué me preocupo? Si Dios ya está en mi futuro. ¿Usted no piensa así? Ellos no tienen miedo de recibir las malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Por eso no tienen miedo y pueden enfrentar victoriosamente a sus enemigos. Dan generosamente a los necesitados.
Sus buenas acciones jamás serán olvidadas, tendrán influencia y honra. El versículo 10, que no se ve bien. Los malvados se enfurecerán al ver esto, rechinarán los dientes furiosos y se escabullirán. Sus esperanzas no se cumplirán. Hagan lo que hagan, no van a triunfar sobre los justos. ¿Qué le parece? 3 minutos leyendo el Salmo. Estaba acá controlando. Y vean, vamos a verlo de diferentes lados como un diamante. Yo me propuse, como acá vemos una mesa, yo tengo un mostrador que atiendo a la gente, que el mostrador sea el púlpito mío y que la gente que entre algo se lleve. ¿Sí? A veces no cumplo ese objetivo, pero ese es mi objetivo. Entonces empiezo a saludar a algunos, yo me río porque entra alguno, ¿qué tal, senador? Lo saludaba así, cuando vi que esa palabra no era buena, ni diputado, ni senador. Entonces dije, no sé, me salió naturalmente, ¿qué tal, genio? ¿Cómo está? Y una persona se fue para atrás como si le iba a pegar una trompada y dice, a mí nunca me saludaron así. ¿Por qué? Vos entrás acá al lado que están vendiendo y ahí se desquitó. Porque acá todos los negocios no te atienden, están todos mirando el celular. No era mi intención, pero... Y bueno, gracias, qué bien. Después le dije eso a uno, era un colombiano, y me dice, usted sabe que la palabra tiene poder sobre las personas. Me empezó a predicar. Entonces, yo digo, ¿para qué le saludé? Y estábamos hablando con uno, que estamos hablando, porque cuando uno se manifiesta que cree en Cristo y le manifiesta a otras personas, empezamos a regalar como parte del testimonio en el trabajo, calendarios con versículos bíblicos, que no se los regalamos a los creyentes, porque los creyentes tienen Biblia acá, Biblia en la casa, Biblia en todo lado, y todavía le voy a regalar un calendario con versículo bíblico a un creyente. ¿Para qué? Es como que vos estás en un restaurante, están comiendo un asado y vos le llevas un pedacito de pan. No, vamos a darle al que no tiene nada. Entonces le empezamos a dar calendario a la gente. La palabra no vuelve vacía. Qué bueno eso que leí y empezamos conversaciones. Pero una de las conversaciones fue el texto que aparece ahí. Sus hijos prosperarán. Hay un problema con la prosperidad. Esto es uno de los puntos que están acá. Hay un problema porque hay abuso de esta palabra en movimientos evangélicos. Promesas de prosperidad, si vos das tanto de dinero, si vos haces tal cosa, si vos pasás al altar y oramos para que prosperes, todo eso. Entonces esa persona estaba enojada porque había participado en un lugar y le había pasado la magia de la prosperidad. Entonces charlamos sobre la prosperidad. Pero le dije esto, la Biblia dice que los hijos de Dios prosperarán. Que haya algunos que hagan mal uso de esto, es problema de esos. Pero hermano, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sus hijos prosperarán. Y acá hemos escuchado principios bíblicos en el año que se han enseñado, porque la prosperidad en la palabra de Dios tiene que ver con un hacer responsable en el trabajo que tenemos. Hay bendición, pero hay un hacer responsable. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la Biblia en su contexto. El cristiano tiene más herramientas para prosperar porque escuchamos acá el principio de finanzas, porque leemos la palabra, y tenemos más para prosperar. Pero el cristiano va a prosperar. ¿Sí? Lo dice ahí, yo no digo nada. Lo segundo, reciben la luz en las tinieblas. Esta es la primera cara del diamante. Reciben la luz en las tinieblas. ¿Qué pasa? Hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad. Nadie sabe. Hay mucho problema hoy con saber qué está bien y qué está mal. El 60% de las personas no les interesa ver los noticieros. 60%. Dentro de ese 60% hay un alto porcentaje en la juventud. No le gusta ver ninguno de los noticieros.
La mayoría de las personas, este es el gran problema que tenemos hoy, cree lo que dice Internet. Vos le preguntás a una persona y te dice, lo leí en Internet, como si fuera palabra sagrada. ¿Sabés que Internet es una... cualquier cosa puede pasar? La gente está en tinieblas. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene luz, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y cuando las tinieblas cubran la sociedad, dice el versículo 4, de repente brillará la luz. Tercer beneficio, dice ahí el versículo 9, dan generosamente a los necesitados. Sus buenas acciones jamás serán olvidadas. Hay un principio de finanzas que no hablamos muy seguido. Está bien trabajar, está bien ahorrar, está bien dar el diezmo coherentemente, está bien, todo eso está bien. Pero también hay un principio que no se habla mucho, que es Dios bendice al generoso. Porque se confunde ahorrar con generosidad. Y especialmente la Biblia dice que si vos tenés pensado dar a los pobres, lo que dice, Proverbios dice eso, los Salmos dicen eso, el Señor te va a dar a vos. En otras palabras, nada le falta al que da a los necesitados, al que es generoso. ¿Cuánto hemos dado? No solo económico, sino de nuestro tiempo, de nuestro interés, de nuestra presencia, a aquel que lo ha necesitado. Esa es la característica. Salmo 112. La cuarta, me encanta esto. No tendrán temor de lo que pueda hacer el hombre. Supuestamente acá en el salmista está diciendo que nosotros confiamos en el Señor y la visión de ese Señor, que es más poderoso que el más grande de los problemas, es tan real para mi vida que comparándolo con una amenaza de un ser humano no me mueve el avispero, no se me cae la ficha. ¿Por qué? Porque comparado lo que puede hacer el hombre con lo que hace Dios a favor tuyo, y esto no voy a tener miedo. El temor es ausencia de fe. ¿Sabían eso? No que hay problemas. Porque en las Escrituras aparecen personas con serios problemas, donde su vida peligra, donde peligra su economía, donde peligra un montón de cosas. Sin embargo, esas personas confiaban en el Señor y caminaban por el fuego y no se quemaban. Estaban ahí en un foso de leones y los leones no los comían. ¿Hay muchas de esas cosas en la Biblia? ¿O no hay esas cosas en la Biblia? Entonces el miedo no es porque me pasan cosas. No, claro, los enemigos son tan grandes. No tiene nada que ver la grandeza del enemigo. Tiene que ver con tu interpretación de la grandeza de ese enemigo. ¿Se entiende? Si vos interpretás que ese enemigo va a hacer lo que amenaza en tu vida, vos le estás poniendo fe al enemigo y no a Dios. Estás poniendo fe ahí. La fe está ahí. Creés que Él te va a derrotar. Lo creés. Consecuencia, miedo. El miedo es eso. Y acá dice, esta gente, el Salmo 112, esta gente tiene tan claro quién es el Señor. Tiene tan claro que el Señor cuida de ellos. Tiene tan claro que el Señor provee. Tiene tan claro que Dios es más grande de los problemas, que no tiene miedo. Porque claro, como tiene claro eso, el miedo no puede visitar a esa persona. Qué bendición este Salmo, ¿no? Dice, versículo 5, esto me llama la atención. Todo le sale bien a los generosos y manejan honradamente sus asuntos. Evidentemente, aquel que camina con el Señor es justo en todas las cosas que hace. Cuando vos sos generoso y justo, la consecuencia de tu acción va a ser favorable. Según la palabra, las acciones que no salen bien son aquellas que nos hemos apartado del Señor, nos hemos desviado, hemos hecho manipulaciones y cálculos humanos y hemos ido por otro lado para conseguir el objetivo. Sin embargo,
el que camina con el Señor hace bien porque tienen claro que la honradez es el camino. ¿Cuál es el carácter que desarrolló el del Salmo 112? Versículo 1. Temen al Señor. Esas, para que vos seas bendecido, tengas luz, prosperidad, recibas unas consecuencias favorables a tus acciones, estés confiado y no tengas miedo, todo eso, para todo eso tenés que tener temor del Señor, que es un respeto profundo, intenso, por aquel que te salvó. Y ese respeto es tan fuerte que la palabra de Dios no es transgredida, sino es cumplida por tu vida. Por eso dice, dichoso es lo que cumple sus mandamientos. Yo acá el Señor me está pidiendo que, como hablaba con una persona, que perdone, que yo si no lo merece, todo, estaba hablando con una persona de eso, pero acá lo dice la palabra, dice. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que dice la palabra, porque yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice la palabra, porque mi humanidad pecaminosa no está de acuerdo con muchas cosas. Yo me sujeto. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que yo. Entonces, hago lo que tengo que hacer. Temer al Señor. Me llama la atención que la iglesia primitiva crecía en el temor de Dios. Hoy por hoy necesitamos profundidad espiritual en el sentido de entender quién es Dios, su carácter. Hemos cantado que es bueno. Su carácter para tener temor de Dios. No es miedo de Dios, no es terror porque si hago esto me va a castigar, es un sumo reconocimiento a su verdad. Y en segundo lugar, la segunda cosa que aparece, y estamos cerrando acá, nos llama dichosos. ¿Cómo te ves vos a vos mismo? La Biblia dice que sos dichoso y bendito. ¿Te ves así? Porque la importancia es cómo me veo. Dichoso y bendito. Y eso produce, versículo 2, una influencia en la familia donde, y esto es tremendo, la descendencia de los justos será bendecida. Cuando un papá y una mamá tienen temor de Dios, se ven como dichosos, el entorno de la familia es influenciado. Entonces, algunas de las preocupaciones que estamos acá leyendo, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el trabajo? Todo eso que uno está leyendo ahí en el Salmo 112, preocupado, leyendo el Salmo 112, me dice, mirá Luis, mirate como dichoso, bendito. Tengo resuelto tus problemas que están en la cabeza antes que los enfrente. ¿O no dice eso la palabra? ¿Para qué te preocupás? Y dije, soy un ser humano. No es justificativo. Porque si tenés fe, los que no tienen fe caen en eso. Y después dice, lo leímos, todo le sale bien a los que son y manejan honradamente sus asuntos. Luis, vos lo que tenés que preocuparte es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Te está viniendo a la cabeza las demás cosas? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vos tenés que buscar el reino de Dios y su justicia. No busque vos las soluciones que las tengo yo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Termino con esta historia. Me encantó. Veníamos para acá con mi señora y mi hijo y pusimos de fondo a un científico. ¿A usted le parece escuchar a un científico un domingo a las 9 de la mañana? Soy kamikaze, ¿no? Veníamos escuchando a un científico, ¿sí? De la ciencia, cómo estudia el desarrollo del comportamiento humano. Y muchas de las cosas que decía este hombre están en la palabra. ¿Sí?
Y él hablaba de la importancia del pensamiento en la vida de las personas. Yo he dicho muchas veces esto en el año. La importancia del pensamiento. Lo que vos pensás, científicamente, lo que vos pensás afecta tu sentimiento y lo que vos pensás y lo que vos sentís afectan tus acciones. Parece simple. Entonces empezó a contar el científico cómo ayudó a los remeros que ganaron la medalla de plata a manejar el pensamiento mientras estaban ahí en el barquito, ven cómo se mueve con... Entonces, ¿qué están pensando ustedes? Entonces, había pensamientos que no eran buenos, porque los pensamientos de catástrofe afectan tu sentimiento y afectan el rendimiento. Entonces, este hombre ayudó para que no dejaran de empezar algo, porque no se puede dejar de pensar. Si yo te digo, dejá de pensar en lo malo, está mal, porque no vas a pensar en lo malo. Reemplazar. Y él decía la importancia de pensar bien. Y ahí me acordé de Filipenses. Pablo dijo en Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, pensé que no me acordaba de memoria, si algo es digno de alabanza, en esto pensá. El científico vino tarde ya. Y contó una historia, un cuento, de una madre con 3 hijos. Los cuentos son cuentos, no son para razonar. Una madre con 3 hijos que les dice que vayan a buscar aceite. Antes se compraba Antes, yo soy de esa época, soy re viejo. Vos ibas y te daban la harina, paquetito de azúcar arrolladito con ese papel. Mirá, Pepe hace así, también es viejo. Con ese papelito marroncito. ¿Y cuánto? Dame un cuarto de azúcar, vamos a volver a eso. Y dame... Y él fue con una botellita ahí de aceite, para que le pusieran aceite, le llenaron la botellita de aceite, y el primer hijo va corriendo para llegar a la madre, tropieza con una piedra y se le cae el aceite y queda la mitad del aceite en él. Entonces va a la casa y le dice, mamá, soy un desastre, hago todo mal, me equivoco siempre, cosa que usted nunca dice de usted, ¿eh? Se me cayó el aceite, tenía que haber prestado atención, me tenía que haber fijado, cosa que las madres le dicen a los hijos, tenés que fijarte, tenés que mirar. Esa es la primera visión. ¿Cómo quedó ese hijo? Angustiado. El segundo fue con la misma, déjame a mí que yo lo hago. Bueno, fue con el mismo cosito, trae el aceite y se tropieza con la misma piedra, porque el ser humano tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra. Entonces, y le queda la mitad del aceite. Pero le dijo, mamá, me caí. Y se lo dice riendo. Vos sabés qué tonto, me tropecé. Pero nos quedó la mitad. Por eso, por lo menos con esta mitad, podemos cocinar y tenemos la mitad. No es lo mismo que dijo el primero. Y el tercero, fue el tercero. Yo cuando estaba contando el cuento ese, que no lo iba a decir, pero me encantó. ¿Por qué hay un tercero? Decía, antes que lo contara. Porque hay gente pesimista, que es el primer hijo, y hay gente optimista. Tu mirada de las cosas, tus pensamientos, si vos no te ves dichoso, si vos no te ves que estás con Cristo, si vos no te ves bendecido, si vos no te ves como que el enemigo no puede hacer nada sobre vos porque el Señor es más grande en tu vida que tu enemigo, si vos no ves eso y no pensás eso, y sos pesimista y ves tus fuerzas y te vas a preocupar. Salí del Salmo 112, lo leí y seguí con la preocupación. El optimista ve el punto bueno, pero este autor dice, siendo optimista no es suficiente. Yo me quedé así, me quedé esperando para el tercero, como usted está esperando. El tercero va con el mismo bollo, le ponen el aceite, se tropieza con la piedra, se cae y reacciona como el segundo. Mamá, me caí, pero menos mal, gracias a Dios.
¿no? Vamos a meter a Dios. Gracias a Dios que nos quedó la mitad y con eso podemos cocinar. Pero mamá, voy a hacer algo para recuperar la otra mitad. ¿Se entiende? Porque el tercero. ¿Por qué hay problema con la prosperidad en las iglesias? ¿Por qué hay problema por el progreso? ¿Por qué hay problemas con no tener miedo? ¿Saben por qué? Porque creemos que siendo optimista todo se va a solucionar mágicamente. Pase al frente, oro por usted. Y le oramos y ya me voy con la bendición y con esa bendición. Ya soy bendito, pero bueno, me voy con esa bendición. Y me voy y ya pienso que esto se va... No. ¿Qué tengo que hacer yo para recuperar la parte del aceite? Por eso hablamos acá, buscar a Cristo, buscar el reino de los cielos, alimentarte con la palabra, orar al Señor, agradecer, ir al lugar para cumplir lo que tenés que hacer. Y ahí se activa el Salmo 112. ¿Por qué? Porque Dios hace su parte y yo hago la mía. Amén.